El día de hoy estamos en una locación súper bonita, pero no en Suiza. Hoy nos tocó visitar Alemania, un jardín preciosísimo que nos tocó visitar porque el clima lo amerita y el lugar también. Pero no se te olvide seguirme por mis redes sociales, ya que ahí 100% te vas a enterar antes de qué lugares estamos visitando. Pero ahora sí, empecemos con el video. Existen diferentes formas para llegar a este mágico jardín. Una de ellas es por medio de road trip. Puedes venir desde Basel, Zúrich, o desde Alemania, Freiburg, o desde Francia, Mulhouse. Pero también puedes tomar transporte público, aunque sí te va a tocar caminar como unos 15 minutos aproximadamente, porque el bus te va a dejar en una ciudad que está al lado de este lugar. Para cuando vienes de road trip es bastante fácil, hay varias señalizaciones de dónde se encuentra este jardín. Tienen un gran estacionamiento y es gratis. Originalmente en los años 70 empezó como una granja y un pequeño huerto familiar. Con el tiempo se fue convirtiendo en un campo de verduras, luego en un centro ecuestre, y a partir de la década de los 90 se transformó en un jardín de 7 hectáreas inspirado en los paisajes ingleses gracias al jardinero británico John Scarman. En cuanto entras vas a encontrar una tienda llena de muchos artículos. Pueden ser para adornar tu casa, hasta también productos derivados de flores y también gorritos, sombreros, si es que necesitas, para que puedas disfrutar este hermoso lugar. Wow, that roses, the white ones are so big. Y justo a la salida de la tienda se encuentra este jardín vivero donde puedes comprar todo lo que ves aquí. Poco a poco vas viendo los letreros, señales de dónde es que queremos ir, que es al jardín principal. Pero desde el momento 1 vas viendo unas rosas preciosísimas, pero claro, depende de qué temporada sea en la que vengas a visitar. Landhaus no solo es un jardín, es toda una experiencia inglesa, donde puedes tener tu Classic English Tea Time en Blauenwiese, que es esta carpa blanca, a partir de las 3 de la tarde. Claro, tienes que reservar antes de las 10 para poder disfrutarlo, y inclusive en invierno hacen esto también. Y una vez que pasamos la carpa y el restaurante, se encuentra esta pequeña casita de madera donde vas a poder comprar los tickets de entrada. Los horarios del jardín, la tienda y el restaurante se pueden dividir por temporadas, por primavera, temporada alta, otoño e invierno. Nuestra recomendación es que comiencen de este lado de los pinos para que puedan disfrutar de esta caminata tan preciosa y puedan disfrutar más de los jardines que se vienen. Este podría ser considerado el mundo de rosas históricas, ya que alberga una colección impresionante de más de 1000 variedades de rosas, muchas de ellas antiguas, incluyendo tipos ingleses y únicas. Cada año se prueba la resistencia de las rosas nuevas en un Rosenversuchsgarten o jardín experimental. Existen más de 20 jardines temáticos o Gartenzimmer en todo este lugar. Cada Gartenzimmer te ofrece sensaciones propias, colores, texturas, aromas y sensaciones táctiles. A veces puedes encontrar caminos entrelazados que conectan las diferentes áreas o cuartos, lo cual te puede llegar a generar una sensación inesperada de encontrar un jardín mágico.
Está precioso este lugar. Y muy grande, aunque en los spots como más cute es donde ahorita hay bastante gente. Más que nada son adultos mayores los que están. Pero en estas áreas amplias que no hay tanto, es donde está más vacío. Por aquí creo que hay flores muy bonitas. Wow, qué precioso. Ay, la otra vez creo que no habían flores ahí. Qué bonito. Wow, I like. A ver. No, ¡hala! No, baby, the colors are so bright. Como pudieron notar, estaba bastante emocionada, ya que este año decidimos venir como en la mejor temporada, que viene siendo a finales de mayo a junio, porque van a poder encontrar las rosas en su pleno esplendor y los jardines más vibrantes, y eso se los puedo confirmar, ya que el año pasado habíamos venido en julio y estaba vibrante, pero no con estos colores de ahorita que es junio. Por eso te recomiendo venir si puedes en la mayoría de las épocas, porque cada temporada vas a encontrar flores y colores diferentes. Te recomiendo sí o sí que traigas agua, ya que adentro ya del jardín no hay ningún lugar donde te puedan vender ni baños. Entonces es mejor traerte tu agüita, puedes traerte también comidita o puedes rentar un servicio de picnic. Dedícale un mínimo de 2 a 3 horas para explorar con calma todos los jardines, ya que puedes encontrar muchas veces detallitos que no están a simple vista. Lleva también un calzado cómodo. Aquí también se anima a los visitantes a pisar los céspedes, incluso descalzos o barefoots, para lograr una mejor conexión con la naturaleza. Otro consejo es que aproveches el tiempo para relajarte en el High Garden o Jardín del Estanque, que es uno de los jardines más favoritos de los visitantes o huéspedes, ya que también te puedes quedar a dormir aquí, y la noche varía dependiendo de la temporada, pero va desde los 115 euros hasta los 180, habitaciones con terraza, desayuno y claro, la entrada al jardín incluida. Se ofrecen tour guiados los domingos, claro, con reserva, y también puedes descargar su app, porque aquí tienen un poco de todo. Puedes tener el mapa para que no te pierdas y sepas más o menos por dónde vas caminando. También puedes recibir alertas de eventos, también puedes reservar ahí si es que te quieres quedar, consultar el clima, el transporte y todo desde la aplicación que ellos tienen. Y es gratis. En la descripción te voy a dejar todos los links o enlaces importantes para que puedas hacer más fácil tu visita. Los dejo con las preciosísimas vistas del Wassergarten.
Wow. Detrás de estos árboles hay una área de bambú que también está muy bonito, muy zen. Y también van a encontrar aquí el laberinto de haya más grande del sur de Alemania, con alrededor de 3 kilómetros de recorrido. Para poder llegar tienes que seguir toda esta cuerda. Hacía bastante calor y la verdad teníamos hambre, así es que es otra razón para volver para visitar este laberinto. Como pudieron escuchar, nos encontramos a una parejita de abuelitos alemanes que el hombre hablaba un poco de español, ya que había pasado mucho tiempo en España y no sé cómo supo que yo era mexicana. Entonces ahí comimos con ellos, por eso no les pude grabar tanto, pero estos dos están súper recomendados. Visitar Landhaus Ettenbull es como entrar en un pequeño rincón de Inglaterra en el corazón de Alemania, ideal para escapadas románticas, viajes familiares o momentos de desconexión. Ya sea que vayas a recorrer sus rosales, perderte en su laberinto o simplemente disfrutar de un té bajo la pérgola, aquí cada rincón es diseñado para enamorar. Un destino imperdible para los que buscan naturaleza, inspiración y un toque inglés con alma alemana. Si disfrutaste de este video, no olvides darle like, compartir, comentar y puedes ver alguno de mis otros videos viajando por Suiza y el mundo, o nos vemos en un siguiente video. Bye bye.